Muy buenas tardes, estamos acá presentando un tema que se llama Impacto en la cultura antigua. En el lado de acá, en el lado de izquierda, podemos notar lo que viene siendo la plaza de los Ixáes, en la cual adoraban a la deidad del panteón, que tiene como nombre Benévola. Era una diosa antigua, que aquí se le rendía culto de adoración, de acuerdo a la descripción que podemos notar en diferentes puntos. Pero algo impresionante que podemos notar aquí es la estructura en la cual está hecha estos edificios, que en realidad, si nos volvamos, enfocamos la cámara de este lado, podemos notar una grande edificio que eso se le conoce como la plaza, donde ellos hacían sus ventas de mercadería. Este lugar, lo que podemos notar y lo que nos sorprende es que la estructura siempre está del lado de un triángulo. Hacemos la pregunta, ¿por qué siempre en diferentes culturas egipcias, culturas mayas, culturas de diferentes lugares, podemos notar este tipo de estructura? A lo mejor tendrá un significado más profundo en cuanto a ello. En realidad, varios sociólogos como egiptólogos han llegado a una conclusión de mencionar que eran seres espirituales, potestades o deidades que le daban cierta inteligencia a estas personas, seres mortales, los cuales estos templos eran conocidos como templos rituales a sus dioses, el dios de la lluvia, el dios del panteón, el dios del sol, el dios de la tierra, el dios del maíz. Entre ellos tenían unos manuscritos, ellos escribían en piedra, que significa idioma o gráfica cuneiforme. Esta estructura era de una forma que pues se rayaba la piedra y se enfocaba en esto. Satanás es el engañador más grande del mundo. Satanás engañó al mundo entero y siempre quiso adoración. Hoy en día Satanás sigue engañando al mundo, sigue engañando a las personas y siempre ha querido adoración, que es el punto fundamental que vamos a estar hablando de este estudio. Dios me dio la oportunidad de poder traerles evidencias que realmente sean concretas a lo que yo les voy a mostrar en esta tarde. ¿Alguien sabe qué dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 19? Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el poder ¿de qué? Del maligno. Es decir, que Él está gobernando gran parte en la sociedad, gran parte en el mundo. Por eso les mencionaba que Él desde la antigüedad está engañando al mundo entero y quiere adoración. En la actualidad sigue engañando a muchas personas del mundo entero y siempre quiere adoración. Satanás, hermanos, siempre era representado como una serpiente. El único libro, puedes leer el libro de los códices mayas, puedes leer el Corán, puedes leer todos los libros que existen, el libro de Ramayana y en todos los libros que existen, ningún libro en la historia revela una gran información que a Satanás se le conoce como lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el único libro en la historia que revela la personalidad de Satanás de una forma. Dice allá: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Gracias, hermano. Entonces vemos claramente que desde la antigüedad Satanás se representó como una serpiente. La Biblia lo llama como un dragón, lo llama como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y dice algo muy importante acá, que dice, hermanos, que engañan al mundo entero. Entonces él representó en la historia como un dragón, como la serpiente antigua. ¿Por qué la serpiente antigua? ¿Por qué? Porque vemos claramente que es desde el Génesis cuando engañó a Eva. Entonces esto es lo que enseña la Escritura. El apóstol Pablo tenía temor de esto y que él escribió en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad de Cristo. El apóstol Pablo tenía temor que muchos de los hermanos sean extraviados de la fidelidad de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo sabía que la serpiente siempre representaba a Satanás o representa a Satanás. Y vuelvo al punto importante, ya que la Escritura nos revela esto, hermanos, que Satanás siempre fue representado como la serpiente, como el dragón. Vemos claramente que las civilizaciones adoraron siempre a Satanás. En una ocasión, cuando estaba leyendo un libro de historia y me daba cuenta cómo muchas de las civilizaciones en todos sus manuscritos siempre estaba representado la serpiente. Uso un dato estadístico que el 90% de todo el mundo de las culturas siempre adoraron a la serpiente. Y eso en estudios anteriores ya lo había mencionado. Entonces, en la antigüedad, las civilizaciones adoraban a Satanás. Y hemos visto que él se representa como la serpiente antigua, como el dragón. Y vemos cómo muchas de las civilizaciones, hermanos, adoraron a la serpiente. Acá vemos la cultura chachapoya. Ellos eran adoradores de la serpiente. Muchas culturas adoraron a la serpiente. Como esas serpientes en forma de cobras, en la cultura egipcia, vemos que siempre se adoró a estas serpientes. Siempre como deidades, estaban en diferentes lugares, muchas serpientes. Dice en muchos libros de historia, incluso códices mayas, que personajes se personalizaban en el mundo, bajaban y decían: nosotros somos sus dioses y nos van a rendir adoración. Y cuando ellos terminaban de ver esa imagen, esa visión, ellos hacían un culto, un templo a estas deidades, y siempre eran en forma de serpientes. Vemos esta cultura de Egipto, hemos visto la otra. Vemos aquí la cultura moché, vemos cómo aquí está la serpiente. Siempre hace representación a Satanás. Muchas de las culturas siempre adoraron a Satanás de una forma que ellos pensaban que él era sus dioses. Aquí conocido como Quetzalcóatl, Teotihuacán, templo de la serpiente emplumada, cultura mesoamericana, siempre adoró a la serpiente. Vemos como la serpiente es algo que siempre ha estado en todas las culturas. Serpiente de la cabeza, Göbekli, que es Turquía. Vemos otras serpientes de un árbol y un tridente, Göbekli Tepe. Toda esta simbología, aquellas personas que veían, dibujaban a las serpientes porque lo usaban como una forma de adoración. Podemos seguir avanzando y viendo cómo en estas imágenes siempre se representó a la serpiente como una gran deidad, Dios de la vegetación y de las plantas medicinales, que era representado como mitad hombre y mitad serpiente. Esta es una gran deidad. Vemos cómo estos creían que esos eran los dioses. Y aquí algo muy importante, hermanos, observen muy bien estas dos imágenes, porque más adelante vamos a ver esto que les menciono. Esta es una estatua de la cultura china. Cuenta la historia que esta era una serpiente que se convertía en una mujer y se le apareció en la antigüedad y le pusieron culto de adoración. Después otros emperadores míticos de la China, igual era una serpiente en forma de mujer. Y siempre fueron adorando a la serpiente. Aquí vemos a otro personaje como el Nipsida, que se le conoce como la gran serpiente, la serpiente de 7 cabezas, que ha existido en muchos libros de historia. Aquí vemos nuevamente las culturas de las ruinas del templo mayor de Tenochtitlán, en México, ahí en el DF. Vemos cómo está allá la serpiente. Siempre ha estado esa serpiente allá en todas las culturas. Vemos la cabeza de la serpiente en el Museo del Templo allí mismo, Tenochtitlán. Vemos acá otro de Cthulhu, de Marduk. Vemos allí está la serpiente. Siguen avanzando, vemos otra cultura del Cihuacuán, que es otro personaje en forma de serpiente, y tiene acá la serpiente encima. Vemos acá Kukulcán, que aquí está en Chichén Itzá, aquí cerca de nosotros.
vemos que se le conoce igual como la serpiente. Cuando uno entra a ese lugar, vemos que hay una serpiente tremenda en una escultura, en forma de cemento. Tiene 2 cabezas de este personaje. Y vemos cómo rodea todo lo que viene siendo ese territorio de Chichén Itzá. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir pueden ver esto. Entonces siempre esa potestad estuvo allí. Seguimos avanzando en varias culturas. Vemos la cultura bicefálaga de los aztecas y está ya la serpiente. Vemos nuevamente a Kukulcán, cómo se le menciona como la serpiente, y justamente en el día de primavera en Kukulcán vemos como el relato donde muestra que la serpiente baja en la forma de Chichén Itzá. Siempre estuvo ya esa serpiente. En otras culturas como Zipatri, ahí menciona igual esta serpiente. Y acá en la India, otra forma, aquí dice que el Samutra de Mantaná, que es la serpiente de Masuki, dice que está enroscada, Señor, está enroscada y es tirada por los dioses, dice, a la orilla de la izquierda, y por los demonios de la derecha. Aquí está en la página en un libro que ellos publicaron en 1870. Vemos cómo la serpiente en este personaje le iban a sacrificar, como hacían en muchas culturas por los mayas. Y ahí relata ese libro que las personas que estaban rodeadas, habían personas y también habían demonios. Es como se relatan esos cuentos, pero siempre, siempre, siempre está representada la serpiente. Y los Apet, que son otros egipcios, igual ellos le otorgaban sacrificios a esa potestad, a esa deidad de la serpiente, ¿no? Y vemos claramente aquí, igualmente está la serpiente que sube. Entonces, en todos los libros de historia se ha mencionado a la serpiente, como aquel libro que mencionaban, escribieron hace muchos años, donde aquella persona luchaba con serpientes y luego esa serpiente se convirtió en un hombre. Entonces vemos y mencionamos igual a dragones que se han relatado en muchos escritos, códices, tanto egipcios como mayas y entre muchos otros. Vemos acá la cultura de los toltecas, los ancestros directos de los mexicas. Según estos, también se referían a esta deidad como la serpiente emplumada. Y vemos más serpientes, seguimos viendo el dragón chino, que es la serpiente voladora, que se le conoce. Cuando veíamos el estudio del Kundalini, ¿alguien recuerda cuando vimos ese estudio? Veíamos que era una serpiente, era el Kundalini, que entra, es una serpiente que ellos dicen que tiene que salir de tu cuerpo. Vemos como ese poder, esa potestad de deidad está operando en las vidas pentecostales. Igual en su tiempo lo estudiamos. Vemos allá en Irán, Tirov, vemos allá la serpiente, hélice de serpientes entre 2 dragones al lado. Ahí está dibujado. Y podemos seguir avanzando y hay mucho más. Y sin embargo, aquí ya como introducción vemos a Apophis, o muchas veces en los estos de barro se dibujaban serpientes, eran adorados como potestades tremendas. En los textos sumerios siempre se mencionó al dragón, a la serpiente, y ahí están las culturas siempre, siempre, siempre adorando a esta potestad. Anteriormente veíamos la serpiente de 7 cabezas. Aquí vemos nuevamente en los hinduistas la misma serpiente de 7 cabezas, pero en otra cultura. O sea que es lo mismo que va girando en diferentes culturas. Aquí vemos a esa serpiente en forma de mujer, y aquí podemos ver que se inventó la danza de la serpiente del arco iris, siempre en Australia, otro lugar. No de aquí, en otro lugar, Australia, vemos que ahí está la serpiente siempre gobernando. Ahí podemos mencionar como en las historias antiguas siempre se mencionó a este ser poderoso. Incluso en la medicina está este ser, igualmente de la serpiente, vemos al dragón. Entonces, hermanos, desde la antigüedad, las civilizaciones siempre adoraron a Satanás, siempre adoraron a esta potestad. Algo que me pone a pensar, algo que me pone a ver que no es algo que así se haya ocurrido a los mayas, que así se le haya ocurrido a las culturas, es que tanto Chichén Itzá, entre otras cuentas los egipcios, otra civilización que no recuerdo,
Éfesis de Egipto, y entre otros, siempre estuvieron su forma en forma de pirámides. Algo extraño, algo tremendo, es que entre todas las civilizaciones, nunca de ellos se conocieron entre sí, nunca se conocieron entre ellos, pero siempre fueron los mismos templos que se dibujaban en diferentes civilizaciones, siempre apuntando a un punto en el cual era esa adoración. Vemos la serpiente representa a Satanás, como lo hemos leído, vemos acá la pirámide que eran templos de los dioses, pero aunque no se han conocido en diferentes culturas, siempre eran las mismas. Hacemos la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Quién les dio ese conocimiento a estos seres? ¿Quién les dio ese conocimiento? Tuvo que haber alguna potestad, tuvo que haber alguien que les haya dado ese conocimiento para que esas personas puedan hacer esos edificios. Y en esos edificios no adoraban al Dios verdadero. En esos edificios hacían rituales que realmente eran a esas deidades, sacrificios. Aquellos que han gustado la película de Apocalipto, vemos cómo a esos personajes, cómo le arrancaban el corazón y se lo sacrificaban a los dioses, Kukulcán, entre otros. Siempre era para la potestad de la serpiente. Y vemos que esto en forma de pirámide. Conforme va avanzando el tiempo, y se va aumentando la ciencia, podemos darnos cuenta que en estas civilizaciones siempre Satanás estuvo operando de una forma misteriosa, oculta, pero siempre el personaje fue Satanás. Vean, ¿cómo puede ser que en diferentes lugares, México, Egipto, Indonesia, sean las mismas formas en las puertas, en las escaleras, en las pirámides, si nunca se conocieron entre ellos? Tuvo que haber un personaje que estuvo operando allá, que le estuvo conduciendo. Vemos nuevamente, Indonesia, México, Egipto, las mismas serpientes, las mismas formas, sin haberse conocido. Un ser poderoso estaba operando allá. Hoy en día vemos cómo en la masonería, en el mundo satánico, vemos las pirámides, el ojo que todo lo ve, el ojo de Satán, entre todo esto que representa al diablo. Y cómo esas culturas siempre adoraron a este personaje. Pero, como dicen muchas veces por allá, estos personajes, estos indios, estos personajes que existieron en la antigüedad, ellos fueron engañados, Satanás los engañó diciendo, nosotros somos sus dioses, y de esta manera los van a adorar, y construyeron ciertos templos que eran adoración al mismísimo diablo. Nos vemos que todo esto está relacionado con el satanismo. Entonces aquí voy a leer rápidamente, dice que existen muchos relatos, tanto ancestrales, de todo tipo, grabados, tallados, pinturas, artesanías, tejidos, entre muchos, siempre sobresale, que dice allá, la serpiente. Y esto lo podemos encontrar en la Biblia, en los mitos de Sumer, en el antiguo Egipto, en las ancestrales, culturas de la India, Kundalini, China, y entre muchas culturas de Mesoamérica, los Olmecas, Tenochtitlan, Maya, Mexica, Antina, Morche, Clavín, Chachapoya, y entre muchas otras culturas, siempre se adoró a esta serpiente, siempre se adoró a Satanás de una manera oculta. En la antigüedad se adoró a Satanás, aunque muchas veces las personas no sabían, pero estas potestades siempre apuntaban al mismo ser que era Satanás. Aquí hay una pregunta, ¿cómo es posible que la figura de la serpiente, las pirámides y su simbología está presente en culturas distantes, las cuales supuestamente nunca tuvieron contacto entre sí, pero son las mismas? Entonces, ¿quién es el autor de esas culturas? Siempre fue Satanás. ¿Y dónde está esto, hermano? ¿Dónde está yendo? Vamos a abrir la Biblia, vamos allá a ver que realmente Satanás siempre quiso adoración. ¿Y cómo caíste del cielo? Hablaba Satanás, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería Satanás? Adoración. ¿Y por qué Dios lo despojó? Porque Él quería adoración. Y algo impresionante, hermanos, que podemos fijar allá en el versículo 13, donde dice, me sentaré a los lados del norte. Los lados del norte, donde muchos cronistas judíos, entre mucha investigación, dicen que el trono de Dios
siempre, tanto en el Antiguo Testamento siempre se menciona al norte. Algo increíble, hermanos, algo impresionante, es que estas pirámides que les mencionaba al principio, siempre apuntan al norte, a la estrella Urión, que es lo mencionaba en otro estudio anterior, siempre apuntan al norte. Entonces, usando la lógica que Dios nos da, la sabiduría, podemos darnos cuenta que estas culturas no fueron creadas solamente porque así se les ocurrió. Tuvo que ser el autor, Satanás. Siempre apuntan a eso, al norte, a la estrella Urión. Entonces vemos que Satanás estuvo operando y sigue operando hoy en día en la antigüedad. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 13, lectura, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está, ¿qué? Está el trono de Satanás. Entonces vemos claramente que Satanás estuvo gobernando en la antigüedad, siempre estuvo gobernando, engañando a esas civilizaciones, y esto no es notorio. Vamos allá a Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, como este ser maligno quiso la adoración de diablo a un monte muy alto. No sabemos cuál es, puede ser el monte Everest, el Popocatépetl, quién sabe, no lo menciona, pero un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Bueno, Jesús estuvo aquí en la tierra en la etapa de los 30 años, 33 años. Vemos cómo esas civilizaciones ya habían agarrado su apogeo, ya estaban en función, todas estas pirámides. Y podemos mencionar cómo claramente, incluso en el texto griego, esta palabra reinos que se menciona acá, siempre se relacionó a culturas, se puede relacionar a culturas. Entonces vemos que dice: todos estos reinos, todas las civilizaciones, todas las culturas te daré si postrado me adorares. Y ahí dice algo impresionante: y la gloria de ellos. Como estas civilizaciones ya habían estado en su tiempo ya hechas. Entonces vemos claramente que Satanás siempre quiso adoración.